La magia que buscas muchas veces está en el camino que estás evitando. A veces hay que entender que toda resistencia te busca. Por eso dicen lo que resiste, persiste. Hay ocasiones en las que te sientes amenazado o te sientes amenazada y que estás buscando evitar un camino. Pero muchas veces la sanación viene de atravesar ese umbral, de entender que de alguna forma hay algo que todavía no has aprendido, que no has evolucionado. Hoy te quiero compartir otro concepto que incluyo aquí en mi libro, La frecuencia de Dios, que tiene que ver un poco con la filosofía. Me gusta mucho la filosofía y tiene que ver con el acto y la potencia. Un acto es una semilla, un acto es de alguna manera un potencial ahí, ¿no? Y lo mismo sucede cuando tú siembras una intención o una semilla en tu mente. Este acto en realidad tiene o contiene un potencial, pero ese potencial actúa en base al vacío, en base a las oportunidades que tiene de abrirse. Imagínate una flor que va a buscar abrirse. Solo se puede expandir si tiene espacio de posibilidades. Entonces, cuando Aristóteles mencionaba que todo acto es potencia, es porque esa semilla se va a convertir en un árbol o en una planta, pero esa planta a su vez se vuelve a convertir en un acto. Entonces, ese potencial que tiene ahora el acto de la planta o del árbol puede ser un fruto, y ese fruto a su vez puede ser un alimento, puede ser una semilla, etc. Entonces, esta evolución de constante cambio es una energía transformadora. Nosotros la vemos y está ahí, visible para todos, este acto, esta potencia. Sin embargo, en nuestro ser, para nuestro tiempo y espacio, no es tan fácil de concebir. Sin embargo, tú fuiste un bebé, tú fuiste un acto que en potencia era un adolescente y ese adolescente en potencia era un adulto, y así vamos evolucionando, vamos mudando de piel en realidad, vamos transformando nuestra energía. Pasa tanto en nuestro pensamiento como en nuestras emociones, y espiritualmente también hay un desarrollo cuando empezamos a tener contacto con ¿qué? Tener contacto con el conocimiento, con la sabiduría. Y la sabiduría es esta comprensión de cómo funcionan todas estas leyes. Entonces, si tú te dieras cuenta que en realidad cuando tú estás decidiendo, estás pasando del campo de las posibilidades al campo de las probabilidades. Es decir, una decisión es una renuncia, cortas, dejas atrás y entonces te enfocas con claridad a lo que quieres manifestar, a lo que quieres co-crear con tu potencial, porque tú eres un acto, esa semilla que siembras, esa intención es un acto en potencia. Ahora hay algo bien importante. Hay ocasiones en las que creemos que las heridas significan una pérdida como tal, pero no, en realidad cada vez que tú pasas por un proceso, vamos a llamarle un fallo, un dolor, un crecimiento, esa herida en realidad es una fisura, una apertura, ¿para qué? Para poder dejar entrar más luz, para que la energía linda, que la energía de vida, que la vitalidad vuelva a conectar contigo, te recicle y pueda seguirte expandiendo, ¿no? Cuando una víbora, por ejemplo, quiere mudar de piel, lo hace porque necesita crecer y entonces necesita quitarse esa piel que ya no le sirve, que ya la contuvo en un momento. Como los caparazones de los crustáceos es lo mismo, la langosta va a seguir creciendo y necesita botar esa casa, ese caparazón para seguirse expandiendo. Pues lo mismo sucede con nosotros, pero de forma espiritual y energética. Cuando tú cambias de conciencia y tienes un panorama más amplio de lo que te sucedió, diferentes puntos de vista, y puedes observarte a ti mismo, cuáles fueron los actos, las consecuencias, todas las circunstancias que rodearon esa situación, creces y entonces tienes acceso a un punto de vista distinto, y eso te permite en un futuro reaccionar de forma distinta, te permite de alguna manera no caer en la misma situación. Entonces tú vas a estar encerrado, tú vas a estar dando vueltas en un loop, en un ciclo, una y otra vez, hasta que entiendas que tienes que expandir, ver las cosas desde otro punto de vista y dejar de concluir. Porque concluir, que lo voy a explicar más adelante en otro video, concluir tiene que ver con limitar el poder creativo.
el poder de la potencia. Esto lo voy a explicar en el próximo video más a detalle. Entonces, ¿cómo voy a entender yo en qué? No me gusta llamarles niveles porque yo no creo, al menos de forma personal, que haya niveles, que Dios juegue a un videojuego y vayas avanzando más o menos. En realidad eso no es así, no existe. Simplemente tienes más visión de la verdad, ¿sí? Cuando tú tienes más conciencia o expandes tu conciencia a partir de un entendimiento distinto es porque estás teniendo más panorama de todo lo que sucede ahí. El ambiente, entiéndase ambiente como el vacío, el espacio, el ambiente hace lenta tu energía o permite tu liberación. ¿A qué se refiere todo esto? Hay un potencial que existe solo en el vacío, un potencial de creación. Este vacío que hemos entendido hoy, no necesariamente nada más a la física o la mecánica cuántica, que sabemos que entre más vamos haciendo zoom y nos acercamos, más vamos viendo que todo aparentemente está separado, pero en realidad todo está unido y todo pertenece, ¿sí?, a un vacío aparente. Y lo mismo pasa en el espacio, lo mismo pasa en el aire. Tú ves los espacios que hay vacíos y son muchos más que los que están materializados, incluso con manifestaciones de vida de la misma naturaleza. Entonces, cuando tú entiendes que el vacío es el potencial, te permites el libre albedrío, pero también vivir en la incertidumbre. ¿A qué me refiero con vivir en la incertidumbre? No concluir, no definir, no verbalizar lo que va a pasar, porque hay ocasiones en las que hay que dejar que la magia conspire a tu favor, que el universo te apoye en la decisión y en el camino, que haga su magia. Porque cuando tú dices, es que yo creo que va a pasar esto, o yo creo que no va a salir bien, o decides incluso, yo creo que nos vamos a ir por aquí, y entonces evitas esa incertidumbre, ese aparente riesgo, y estás bloqueando el potencial creativo del universo, de Dios en lo que creas. Entonces, en realidad, el vacío es todavía más importante, ¿no? Dice mi maestro Deepak Chopra que accesamos al potencial cuando meditamos y sembramos una semilla en ese universo de potencial de silencio y de vacío. ¿Por qué? Porque nosotros, ya lo expliqué en otro video, tu realidad está limitada. Estás distorsionado. Lo que ves no es la totalidad. Nunca vas a tener acceso a la totalidad. Lo que más podemos aspirar es a tratar de entender cómo esa magia se manifiesta en nosotros, cómo Dios actúa en nosotros. Cuando tú liberas y te das permiso de vivir esa incertidumbre que le estamos diciendo, dejando que el vacío actúe a tu favor, le das oportunidad a esta energía creadora que también te apoye en tu camino. Y si tú estás actuando bajo el orden divino, en algo que es bueno para ti y bueno para los demás, entonces te va a favorecer siempre, ¿sí? Las lecciones que quieras compartir siempre te van a dar. Entonces, qué importante es no fanatizarse con nada. Esto es bien importante, no te fanatices. Cuando tú te fanatizas en una religión, cuando tú te fanatizas con un conocimiento que has adquirido y que te funcionó incluso, fíjate bien, no estoy hablando de nada más una, pues tal cual, una religión, un dogma. Estoy hablando incluso de un conocimiento. Posiblemente te funcionó algo, entonces tú te fanatizas en eso y crees que es la única verdad. ¿Qué haces? Te encierras en tu mundo, en tu cuadrado, y dejas de dar acceso a todo el mundo de posibilidades que está ahí. Entonces la flexibilidad de estar abierto, de seguir creciendo y aprendiendo, es lo que te va a seguir dando la oportunidad de evolucionar. Porque si no, ya sientes que ya acabaste, tienes la verdad única, pero en realidad te estás encerrado en una jaula. En una jaula que el mismo conocimiento que antes no tenías, al que aspiraste alguna vez, accedes a él y te quedas atrapado en esa jaula. Pero es una jaula personal que tarde o temprano te va a hacer obsoleto, porque todo se está moviendo, todo está mutando, todo está en constante cambio y todo está en evolución. Y cada vez va ampliando el punto de vista de todo. Entonces, cuando tú te fanatizas, bloqueas, rechazas todo lo que te puede seguir haciendo crecer. Y quizás te funcionó a ti en tu realidad limitada para un objetivo y un fin único.
pero te estás perdiendo de toda la manifestación. Es tal cual meter un pájaro en una jaula. Por eso Jodorowsky dice que los pájaros nacidos en jaula creen que volar es una enfermedad. Lo que está buscando compartir ahí es simplemente, en vez de permitir que un árbol esté en un bosque y expanda sus raíces y crezca de acuerdo a las leyes de la naturaleza sin fin, ¿sí? Acorde a estos nutrientes que está recibiendo, al intercambio, y se desplaya, porque la naturaleza sí es expansiva, estás metiendo un arbolito chiquito en una maceta y lo estás limitando en su expansión, en sus raíces. Entonces no va a poder expresar ni manifestar su esplendor, sino que lo estás bloqueando. Es lo mismo que pasa cuando en tu mente te fanatizas con una cultura, un pensamiento, una religión, una única cura, etc. Entonces, por eso, en el vacío está el potencial de la magia. Si tú quieres que el universo te acompañe en tu fluir, ¿sí? Tienes que entregarte a la incertidumbre, ¿sí? Me vino a la mente la carta del loco, el número 0 en el tarot, que está buscando dar un paso al vacío, porque está buscando construir y crear ese mundo que no existe, pero va feliz, confiado de que en realidad, si ya eres una manifestación de la misma esencia de vida, de la energía única, infinita, que está co-creando todo, entiéndelo como Dios, universo, en lo que creas, no importa, a fin de cuentas es la misma sustancia la que está creando todo, y entregarte y confiar en ello, aparente incertidumbre, aparente vacío, en realidad es dejar de evitar el camino para ser parte del camino. Y concluyo con esto, para que reflexiones sobre esta frase, para que te quedes pensando qué quiere decir. Y déjame tus comentarios aquí abajo, qué te transmitió, qué quiere decir para ti esta frase. Es muy importante. Parece una frase muy sencilla, parece una frase muy simple, pero es muy poderosa y resume todo lo que te estoy compartiendo, mucho de lo que hablo aquí en mi libro. Y es, eres tu camino. La voy a repetir. Eres tu camino. Reflexiona en ella, qué te transmite, qué te quiere decir, qué entiendes por ello. Déjame tus comentarios acá abajo. Soy Fernando Sande, la frecuencia de Dios.